Hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos al podcast de Alquimizarte. Yo soy Carol, soy terapeuta transpersonal y sonoterapeuta. Y en el episodio de hoy vengo a hablaros sobre la sonoterapia y el trabajo con la terapia vocal o la terapia de voz como herramientas para vivir desde el corazón, desde el ser. Para ello voy a hacer una pequeña introducción sobre la etapa vital o la etapa como humanidad que estamos atravesando a nivel global. Em, Estamos en un momento en el que estamos saliendo de una era en la cual ha predominado la razón, la mente, el hemisferio izquierdo, ¿no? Y estamos en una transición hacia otra era en la que vamos a ser guiados más que por la razón o por la mente, por el corazón. Esto de lo que os voy a hablar es espiritualidad, pero también es ciencia, ¿vale? El corazón tiene un campo electromagnético mucho más amplio, mucho más potente que el del cerebro. El corazón tiene su propia inteligencia. Está ya más que estudiado que tenemos tres cerebros. El que todos conocemos, ¿no? Luego el del corazón y luego también el del intestino. Todo nuestro aparato digestivo es otro cerebro. De hecho, tiene más neuronas hay más neuronas en el intestino que en el cerebro. Entonces, bueno, todo esto está cambiando un poco el paradigma del cual venimos, en el que todo se explicaba a través de la mente eh, y nada que no pudiera ser entendido con la razón, pues existía, ¿no? Estamos entrando en un paradigma menos racional, más intuitivo, menos de cerebro izquierdo, más de hemisferio derecho, ¿vale? Estamos entrando en un paradigma más de energía femenina, más que energía masculina. Bueno, lo podemos describir de muchas maneras, ¿no? Estamos pasando también de una conciencia personal a una conciencia transpersonal. Eh, y bueno, todos estos cambios nos están llevando a lo que estaba diciendo antes, que vamos a comenzar a vivir desde el corazón más que a vivir desde la mente. Pero quiero aquí hacer un inciso para explicar qué es eso de vivir en el corazón. ¿Qué es vivir en el corazón? Porque muchas veces yo veo, e incluso veo pues personas que hablan o publicaciones, me encuentro publicaciones, ¿no? De que hablan de vivir desde el corazón, pero creo que hay a veces una confusión en los términos, porque cuando hablamos de vivir desde el corazón, no estamos hablando de sentimentalismos, sentimientos, de emociones. Muchas veces veo que se tiende a confundir corazón con emoción. Y para nada, porque estamos hablando de dos chakras diferentes. Uno es el cuarto chakra, ¿no? Y cuando estamos hablando de sentimientos y emociones, hablamos del segundo chakra, que es energía femenina, el mundo emocional, eh, toda esta parte, ¿no? De regular nuestras emociones, nuestra sensibilidad, eh, la vulnerabilidad. Entonces, cuando estamos hablando del corazón, hablamos de entrar a un espacio que está más allá de la mente, que pertenece a la conciencia que somos. Ese observador interno que solo es y que no juzga, que está
observando lo que acontece, que es consciente de todo lo que está sucediendo y lo acepta desde el amor. Desde ese espacio no confundimos el contenedor con el contenido y no tomamos la parte por el todo. Vivir desde ahí es vivir desde el ser, ¿vale? Por eso lo que estaba diciendo antes de cómo la sonoterapia y el trabajo con la voz nos ayudan a vivir desde el ser. Ahora lo veremos. Vivir desde el ser es también vivir desde nuestro Dios interior, o vivir en el presente, o vivir en presencia. Son diferentes formas de llamar o de definir a esa parte de nosotros que es atemporal. Pero todo es lo mismo, todo nos está hablando de lo mismo, de vivir fuera de la mente, salir de la mente. ¿Vale? Eh, nuestra mente inferior, nuestra mente, la mente que nos rige aquí en este plano, la mente inferior, está condicionada por un montón de patrones, pensamientos, emociones, formas de funcionar que no nos pertenecen, aunque pensemos que sí. Y la verdad es que vivimos y podemos estar vidas y vidas y vidas sin darnos cuenta de que no somos la mente, de que somos mucho más que eso, de que no somos nuestra personalidad, nuestro ego. Nuestra personalidad, nuestro ego son importantes aquí. Tampoco vamos a demonizar a nuestra personalidad o a nuestro ego. Hay, hay algunas corrientes espirituales que intentan demonizar la personalidad y el ego, pero yo no estoy de acuerdo con esto y en otro podcast explicaré por qué, porque aquí es necesaria la personalidad y el ego. Esto ya sería para otro podcast diferente. Hoy vamos a centrarnos en lo que estamos. Pero sí vivir desde la conciencia que somos, sí saber que somos mucho más que nuestra personalidad y que esa personalidad es cuestionable, esa personalidad es mutable. ¿Mm? Entonces, cuando nos damos cuenta de que no somos solamente eso, sino que somos quienes podemos observar eso, que somos el contenedor que observa el contenido, que puede conocer ese contenido, qué hay ahí, cómo funciona eso, entonces ahí surge lo que conocemos como el despertar de la consciencia. Y actualmente estamos viviendo un despertar masivo de consciencias, que evidentemente no va a ser de la noche a la mañana, ni va a ser todo para todo el mundo ya, pero sí que se va a ir dando gradualmente. Este cambio consciencial implica varias cosas. Lo primero es esto que hemos dicho de bajar de la mente al corazón. Y esto no es tan sencillo, porque en ese camino vamos a ir pasando pruebas, vamos a vivir un proceso de lo que se llama iluminación de las sombras o integración de las sombras. En ese camino vamos a ir pudiendo observar todo lo que va surgiendo en el espacio de nuestra consciencia. Todo ese contenido que antes estaba en nuestro inconsciente va a comenzar a hacerse visible para nuestra consciencia. Todo eso que antes funcionaba en automático, ahora vamos a poder verlo, vamos a poder dejar de proyectar afuera el contenido interno. Y poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de cómo estamos creando nuestra realidad. Nos damos cuenta de que somos los creadores de nuestra realidad y no víctimas de la vida. Todo esto que estoy así comentando muy por encima y que no estoy para nada explicando estos conceptos como merecen ser explicados, solamente lo estoy pasando por encima para simplemente nombrar
todo lo que vivimos cuando comienza nuestro despertar, todo esto es lo que Jung denominó proceso de individuación. También Joseph Campbell lo llamó el viaje del héroe. Es también el proceso de ascensión que estamos viviendo, el proceso de integración de la sombra, el proceso de reintegración del alma. Tiene muchísimos nombres y abarca diversos procesos simultáneos, ¿vale? Todas estas herramientas, la sonoterapia y el canto sanador, de los que quiero hablar hoy, son herramientas que nos ayudan a hacer este camino del corazón, de la mente a la consciencia. Porque, ¿qué pasa? Que es muy bonito decir, vale, tengo que vivir en el presente, pero eso es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Tú de la noche a la mañana no vives ya completamente 100% en el presente. Desde que yo me digo, ya sé lo que tengo que hacer, hasta que realmente puedo experimentar la vida desde ahí, pues hay un proceso, que es todo esto que estamos hablando, ¿no? Todo esto que acabo de citar, del viaje del héroe y tal. Y ese proceso no es lineal. Tiene subidas y bajadas, idas y venidas, parece que hay momentos en los que estás retrocediendo, ¿vale? Y es lo que llamamos la espiral de la consciencia, porque es así como evoluciona nuestra consciencia, evoluciona en espiral. Esto quiere decir que vamos a ir pasando una y otra vez por los mismos sitios y cada vez vamos a ir pudiendo ver más piezas del mapa o vamos a poder entender mejor esas piezas porque nuestra consciencia se va ampliando con la experiencia, con la vivencia. Esto es algo que todos vivimos, que todos estamos haciendo este mismo recorrido. Y el trabajo con la voz y con el sonido nos ayuda, en primer lugar, a estar desde esa presencia, a experimentar la vida desde ese observador interior, a reconectar con el amor que somos y también a realizar este proceso de integración del alma. El proceso de reintegración del alma es ver todos estos trocitos nuestros, todas las partes que nos componen, partes más evolucionadas, partes menos, partes nuestras que están dolidas, perdidas, solas, abandonadas, y nos permite ir a rescatarlas y reintegrarlas. Por eso se llama proceso de reintegración del alma. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras que haya partes de nosotros que estén dolidas o perdidas o ancladas en un pasado, no podemos vivir en el presente. Es completamente imposible. Porque lo que ocurre es que solamente podemos estar presentes cuando no hay trauma. Pero en el momento en que una situación presente toca un botoncito dentro de nosotros de una situación traumática, eso nos va a producir una regresión, lo que en lenguaje terapéutico se llama una regresión. Esto lo que significa es que en ese momento en el que se despierta esa memoria, ya no estamos en el momento presente. Estamos viajando a un pasado y cambiarán los personajes, el espacio y el tiempo, pero estamos reviviendo una situación pasada similar que nos produce un dolor similar para que tomemos conciencia de que eso que nos duele estaba ya ahí y que nos hagamos cargo de ese dolor. No sé si se entiende bien lo que estoy explicando, pero esto está muy relacionado con la sanación del niño interior, ¿vale? De la que ya he hablado en algún que otro podcast. Pero es lo mismo, es recoger esos trocitos nuestros que se han quedado anclados en el camino por el trauma, por un dolor
no asimilado, no llegado a sentir del todo. Y entonces, desde ese espacio, no podemos estar en el presente, porque esos dolores nos están llevando al pasado una y otra vez, hasta que nos ocupemos de esas partes nuestras. Y esto no se puede sanar a través de la mente. Eh, no se puede sanar a través de la mente. Evidentemente hay una parte que es mental, pero necesitamos usar diferentes herramientas porque tenemos varios cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, y todos se relacionan y se influencian unos a otros. Entonces, por ejemplo, conforme yo voy teniendo unas vivencias en la infancia, voy creando una visión o una interpretación de la vida, de la realidad, que me hace sentirme de una determinada manera, ¿vale? Y viceversa, conforme yo voy teniendo una serie de experiencias en la infancia, me voy sintiendo de una determinada manera y eso genera en mí una serie de creencias sobre mí, sobre la vida, sobre los demás. Y todo esto se va retroalimentando, de forma que se va creando como unos bucles que son muy difíciles de romper o de cambiar. Y de lo que se trata es de romper estos bucles viciosos. Pero lo único que puede romper un bucle es la conciencia. Darme cuenta, en primer lugar, de que estoy en un bucle. Si yo no sé que estoy en un bucle vicioso y me creo que este bucle es la verdad, pues no voy a poder romperlo. Eso es bastante común. De hecho, vivimos así la mayor parte del tiempo. Vidas y vidas, como ya mencionaba al inicio del podcast, vivimos creyendo que nuestro bucle mental es la realidad. La realidad es así. Nos identificamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros juicios. Nos los creemos que eso es la verdad de la vida. Y como no salimos de ahí, no podemos transformarnos ni transformar nada en nuestra vida. Porque no hay transformación posible sin observación y sin autocuestionamiento. La sonoterapia y la terapia vocal nos ayudan a colocarnos en nuestro observador interior, nos ayudan a transformar esos patrones y también nos ayudan a reintegrar todas esas partes nuestras que han quedado ancladas en el pasado debido al trauma. Y ese es el marco en el que yo englobo todo mi trabajo con el sonido y con la voz. Es importante eh, recalcar aquí que el sonido nos abre las puertas del inconsciente. El sonido nos abre a que podamos acceder a partes nuestras que hasta el momento han estado veladas. Y también nos abre a modificar nuestra vibración, cómo estamos vibrando. Ya sabemos que atraemos las experiencias que traemos a nuestra vida eh, por el modo en el que estamos vibrando. No es que estemos vibrando siempre en la misma frecuencia, pero sí hay como una frecuencia media en la cual la mayor parte del tiempo solemos estar. Entonces, el sonido, eh, a través de la vibración, modifica nuestra vibración, modifica nuestro estado de conciencia. Entonces, el trabajo con el sonido es un trabajo que no pasa por la mente, es un trabajo que va directamente al inconsciente y va a modificar eh,
nuestra vibración. Entonces, es un trabajo sutil, pero no por ello menos eficiente que otro tipo de terapias. Porque, como ya hemos dicho, que todos nuestros cuerpos están relacionados unos con otros y se condicionan, ¿no? Sí, se condicionan unos a otros. Cuando nosotros estamos trabajando a nivel sutil, eso también luego pasa a nivel físico, a nivel de materia, ¿vale? Porque todo está relacionado. Entonces, yo animo a las personas que nunca han pensado en trabajar a nivel de sonoterapia o a nivel de voz, determinados traumas o conflictos en su vida, a que lo prueben. Que lo prueben. Porque sí me encuentro que hay como ciertas resistencias en el sentido de que todavía nos parece, a la mayoría de la sociedad, nos parece casi inverosímil, ¿no? Casi algo imposible, ¿no? Que el sonido pueda modificar la materia. Pero es porque todavía estamos en una concepción de que la materia es la materia y la energía es la energía, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. La materia solamente es energía que está vibrando más denso. Punto. No hay más. Entonces, para las personas que todavía dudan, ¿no? De que el sonido pueda modificar patrones, tanto a nivel de creencias, a nivel emocional, e incluso patrones físicos en tu cuerpo, puede modificar la forma en la que está funcionando un órgano concreto en tu cuerpo. Porque como ya hemos dicho, lo que modifica es tu vibración. Y ya sabemos que todos nuestros órganos de nuestro cuerpo eh, vibran en una determinada frecuencia. Cuando les aplicamos determinadas frecuencias a través del sonido y la voz, de sonido de diferentes instrumentos de sonoterapia, o la voz, que es el instrumento en sonoterapia por excelencia, se modifica la vibración de ese órgano, de esa arteria, de la sangre, de un tejido, de cualquier parte del cuerpo, porque la materia no deja de ser energía densificada. Entonces, yo animo a las personas que no lo hayan probado o que tengan dudas sobre si la sonoterapia o el trabajo vocal les puede ayudar en su camino de evolución de conciencia y de sanación interior, a que lo prueben, ya sea conmigo o con otro terapeuta, pero que lo prueben. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Solo quería, pues, poner un poco mi granito de arena en cuanto a la conciencia, generar esa conciencia de cómo la sonoterapia nos puede ayudar, eh, como es una herramienta valiosísima para vivir desde nuestro ser, vivir desde nuestro ser esencial, desde nuestra armonía interior, recuperar esa armonía interior, soltar todos esos patrones que nos alejan del amor que somos. Y por supuesto también curar enfermedades, porque nos ayuda a todos los niveles. Nuestros cuerpos no están separados unos de otros, están todos en interrelación. Entonces, bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si sientes que lo que has escuchado te aporta en tu vida, te animo a que te suscribas,
al canal, tanto a SoundCloud, donde me puedes escuchar, como a YouTube, donde también me vas a poder escuchar y ver. Así que, bueno, y si te sientes que es valioso para ti, también que lo compartas con aquellas personas que sientas a la que les pueda ir bien también en su camino. Muchísimas gracias y hasta el próximo podcast. Chao.